Hoy empezamos una serie especial para prepararnos para el fin de mes. ¿Qué tenemos el fin de mes? ¿Qué tenemos el fin de mes? ¿Sabe lo que tenemos? Ahora vamos a compartir un poco. Tenemos nuestro congreso misionero. Vamos a preparar entonces esta serie que vamos a tener en todo junio. Nos va a preparar para ese congreso misionero. El tema de hoy, la serie se llama Seamos Sal y Luz. La serie se llama Seamos Sal y Luz. Y el primer tema, hoy vamos a escuchar el tema Seamos Sal. En Mateo 5, del 13 al 16. Le invito a que usted abra su Biblia, Mateo 5, del 13 al 16. Dice la palabra del Señor, Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Le rogamos, no se olvide de apagar su celular, por favor. Apague su celular, póngalo en modo silenciador, ¿no? Bájele el volumen, por favor, para tener este tiempo. Atentos a lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Señor bendito, tuya es la gloria, la honra, la magnificencia por siempre en tu iglesia y en toda la tierra. Hoy, Señor, queremos que nos hables de manera personal, con tu palabra. Toca nuestro corazón, ilumina nuestra mente y, Señor, activa nuestra voluntad. Gracias porque cuando tú, Señor, viniste aquí, nos mostraste la verdad en tu propia vida. Tenemos ejemplo, tenemos ese modelo de vida para poder dar los pasos seguros, firmes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a ver en este mes qué significa la metáfora de la sal y de la luz. Cuando Jesús habló de estas dos metáforas, estaba hablando de la influencia que tenemos los creyentes, los discípulos de Jesús. Somos personas de influencia, tenemos poder espiritual, tenemos la autoridad de Cristo, tenemos una actividad del Espíritu Santo que no es nuestra, sino que viene de Dios, viene del Espíritu, y es un regalo de Dios y es una responsabilidad que tenemos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, allí en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto díselo o encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, estaba diciendo de que el carácter del cristiano es una influencia poderosa, una influencia imprescindible para su sociedad. Pablo dice, encárgaselo a hombres dignos de confianza. En la Reina Valera dice, fieles. En Hechos capítulo 17, cuando se hablaba de los cristianos en Tesalónica, ¿sabe cómo le llamaba a la gente? No le llamaba cristianos a los creyentes en Cristo en Tesalónica. ¿Saben cómo le habían puesto
de apelativo, de sobrenombre, les llamaban los trastornadores. Los trastornadores del mundo, decía, estos que trastornan el mundo entero han llegado a nuestra ciudad. Eso decían de Pablo, de los creyentes en general. Influencia. La influencia del creyente empieza con el carácter. Con el carácter. Por eso Pablo le dice, busca hombres fieles, carácter. Cuando Jesús usó la metáfora de la sal, estaba hablando del carácter que Dios forma en nosotros para poder influenciar en nuestro entorno. Ahí en Hechos, en 2 Timoteo 2:2, vemos entonces que el carácter y la capacidad espiritual son imprescindibles para el discipulado que impacta vidas y sociedades. Tú sabes que hay una famosa frase que dice que si China estornuda, el mundo se resfría. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Sabe por qué lo dice? Porque son muchos habitantes. Si China se resfría, el mundo, si China estornuda, el mundo se resfría, dice, ¿no? Está hablando de la influencia por la cantidad de habitantes, ahora por el poder económico que tiene. Ahora yo te digo, si la iglesia se levanta, ¿quién nos detendrá, hermano? ¿Quién nos detendrá? ¿Te das cuenta? Lo hemos cantado, ¿no? Si Dios está con nosotros, si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Pero ahora miramos y realmente tenemos esa influencia. ¿Realmente la iglesia se está levantando, está ejerciendo esa influencia? Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, ustedes son la sal de la tierra, está hablando de la influencia a través de nuestro carácter. La sal representa el carácter del discípulo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, la sal era un gran elemento que se usaba para detener la corrupción de la carne principalmente y de otros elementos. Entonces la sal servía como un preservante natural. Y Jesús usa esa figura, la metáfora de la sal, para decir que así como la sal detiene el proceso de descomposición, el discípulo de Cristo lucha contra la maldad, lucha contra la corrupción, contra este sistema a través de su influencia de carácter, hermano. Y vamos a ver algo interesante, porque cuando hacemos el estudio de la figura de la sal en los evangelios, Jesús lo usó en 3 determinadas circunstancias. Una de ellas es Mateo, pero no es la única. Hay 2 circunstancias más donde Jesús habló de la sal, y cada una de ellas es en un contexto diferente. Por eso esta mañana yo les quiero compartir las 3 enseñanzas de Jesús, hablando del carácter, para que nosotros podamos influenciar, para que nuestras familias puedan entender el poder de Dios en nuestra vida, para que la sociedad pueda ser trastornada con la influencia del evangelio. Pero todo empieza con el carácter. Por eso, en primer lugar, vamos a ver acá en Mateo capítulo 5, que cuando habla de la sal, Jesús está diciendo que un creyente, un discípulo de Jesús, es sal cuando soporta con paciencia las ofensas y las injusticias de este mundo. Mira, el contexto es mucho más amplio. Del capítulo 5, del versículo 1 al 13. ¿Cuál es el contexto? Es importante saber. Cada enseñanza de Jesús fue dicha en un contexto específico. El contexto fue las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Si tú ves desde el capítulo 5, versículo 1, ahí Jesús está con sus discípulos y empieza
este sermón, conocido como el Sermón del Monte, donde habla de las bienaventuranzas. Y son bienaventuranzas para los creyentes que tomarían la posta, tomarían la misión de Jesús y tendrían que llevar el evangelio. Por eso Jesús le dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Las bienaventuranzas, muchos le llaman la constitución, la ética del creyente. Por llevar el evangelio tendrán persecución, serán perseguidos. ¿Cuál es la sal del discípulo? La sal del discípulo es mostrar esperanza y una paciente resistencia frente a las injusticias. A través de estas bienaventuranzas, y especialmente el versículo 11 y 12, Jesús le dice: mira, ustedes van a llevar el evangelio, van a llevar la verdad de salvación, pero el mundo los va a perseguir, el mundo los va a rechazar. Por eso sean humildes, sean pacientes, pacificadores. El versículo clave, versículo principal, está en el versículo 11 y 12. Entra en tu Biblia, dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ese es el versículo principal. Ahora, cuando Jesús dice: alégrense, llénense de júbilo, no está diciendo que tomemos una actitud de masoquismo, de un sufrimiento de una manera irracional. No, mira, está subrayado en la palabra dos razones. Número uno, nos espera una gran recompensa. Tan grande es tu sufrimiento por Cristo, tan grande será tu recompensa. Amén. Lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerda la esperanza que tenemos en Cristo? Una esperanza de gloria. Pero también nos da otra razón, porque dice que así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. La mayoría, casi todos los profetas tuvieron una muerte violenta. A Isaías, según los historiadores, según Justino Mártir, uno de los discípulos de Juan el Bautista, a Isaías le cortaron la cabeza. A Jeremías, según Tertuliano, un creyente del segundo siglo, a Jeremías lo apedrearon los mismos a quien Jeremías les ayudó a huir a Egipto. Y así, a casi todos los profetas los trataron mal. Y cuando Jesús dice: así también persiguieron los profetas, diciendo: mira, te identificas con aquellos siervos de Dios que sufrieron por causa de Dios. Causa de Dios. Hermano, ¿qué está diciendo el Señor en esta primera enseñanza? ¿Qué está diciéndonos? ¿Qué está diciendo a sus discípulos? Ustedes tienen una influencia poderosa. Cuando la gente los vea servir a Dios, predicar a Cristo a costa de su propia vida. Cuando tú sientas que te están ofendiendo por ser creyente, por venir a la iglesia, por dejar de ver tu partido favorito, y dices: no, es que yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que comprometerme más con el Señor, eres bienaventurado, eres dichoso, aunque el mundo te diga que eres un loco, que te estás perdiendo cosas buenas.
El mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo frente a Pilatos, ahí en 2 Timoteo 6:13, dice el apóstol Pablo que él dio testimonio de la verdad. ¿Qué significa que dio testimonio de la verdad? Significa que él, con su vida, con su paciencia, con su humildad, mostró a Pilato y mostró a todas las autoridades que lo acusaban de ser un sedicioso, que él era un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios. Mi hermano, esta es una primera gran enseñanza, porque en este tiempo lo que más nos enseñan desde pequeñitos, ¿no? Nuestros hijos pequeñitos le están diciendo: exige tus derechos, reclama tus derechos, tú tienes derecho, es domingo, tú trabajas de lunes a viernes o a sábado, tienes derecho a dormir, que te den el desayuno en la cama tu esposa. Derechos. Pero ¿dónde están entonces nuestras responsabilidades? Esto, hermano, nos tiene que llevar a pensar cómo estamos mostrándonos ante los demás. Aquí es, mira, es sal, es tu carácter frente a los que no conocen a Cristo. ¿Me entienden? Frente a los que se burlan, frente a los que te persiguen, te tratan mal porque todavía no son creyentes. Nosotros tenemos una tendencia y es a protegernos, a reclamar lo que nos parece que es justo. Eso no está mal, pero hay que cuidarnos de agredir a otros, hay que cuidarnos de ofender a otros. Por eso, cuando Jesucristo, si tú miras en el pasaje, está en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Pilato, habla con propiedad, con respeto, con dominio propio, no ofende. Por eso Pablo dice, él dio testimonio de la verdad. Y tú sabes que, por ejemplo, ¿no? Un hombre que era de carácter violento, hermano, era un hombre pero terriblemente vengativo. Moisés tenía un carácter muy vehemente, muy impulsivo. Por eso es que cuando vio que estaba un egipcio lastimando a uno de sus hermanos israelitas, lo mató, no tuvo problema y hizo justicia con su propia mano. Sin embargo, cuando Dios trabajó en su vida 40 años en el desierto, esa transformación de ser un hombre violento, vengativo, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Porque así es cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida. Y con ese carácter, él pudo servir a Dios y pudo servir a su pueblo, a su generación. Lamentablemente, cuando no entendemos esta importancia de mostrar un carácter espiritual frente a las injusticias, damos mal testimonio, hermano. No estamos dando testimonio de la verdad, estamos dando un testimonio más bien contrario de la verdad. Estamos dando testimonio más bien de nuestra debilidad, de nuestra limitación todavía, de nuestra inmadurez. Por eso el gran Mahatma Gandhi dijo: me gusta el Cristo de los cristianos, lo que no me gusta son los cristianos. ¿Usted ha escuchado esa frase? Muy famosa. En el tiempo de Gandhi, Inglaterra tenía colonizado toda la India. Y Inglaterra, como un país cristiano, ¿no?, practicaba un cristianismo pero nominal. Ahora lo vamos a ver en el tercer punto, donde oprimían a las personas de la India, ¿no?, a los indios. Y por eso es que Gandhi se levanta y dice: yo no tengo problema con Cristo, el problema es con los cristianos que esclavizan, ofenden.
oprimen a mi pueblo. Por eso, mi hermano, la primera enseñanza de Jesucristo acerca de la sal es: frente al mundo, da testimonio de la verdad, como Cristo lo hizo. Soporta las aflicciones, soporta con paciencia. Recuerda que tu recompensa es grande, tan grande es tu sacrificio, tan grande es tu recompensa. Y recuerda que te estás identificando con los siervos de Dios, los profetas que también sufrieron por causa del Señor. Amén. Segunda enseñanza de la sal. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. La palabra de Dios dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. La segunda enseñanza acerca de la sal, discípulos con influencia, es cuando nos abstenemos de cosas que alejen de Cristo a los débiles. El contexto de la segunda enseñanza acerca de la sal en Jesús es diferente al primero. El contexto aquí es las discusiones que había entre los discípulos de Jesús y también con otros seguidores de Jesús. Quiero que me acompañes. Mira por favor lo que sucedió en el capítulo 9, versículo 31. Dice: porque les estaba instruyendo a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Jesucristo les dice a sus discípulos, a los 12 apóstoles, que Él va a ser entregado a las autoridades y que lo van a matar y a los 3 días va a resucitar. Está clarísimo. Es una de las veces más claras que Jesús da el propósito de su venida. Pero mira lo que pasa en el versículo 33 y 34. Llegaron a Capernaum cuando ya estaban en casa y Jesús le preguntó: ¿qué venían discutiendo entre ustedes por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Jesucristo anuncia su muerte y los discípulos comienzan a pelearse por el puesto de Jesucristo. Pero no solo eso, sino que en la corrección que está haciendo el Señor, porque ahí es cuando les dice: ustedes no pueden buscar ser primero, sean servidores. Pero en el versículo 38, Juan quiere un poquito distraer a Jesucristo, quiere cambiar el tema, cree que puede engañar al Señor. Y le dice: maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Ellos tenían problemas internos, pero también les gustaba censurar a los que no eran de su grupo. Por eso, ¿cuál es el contexto? Discusiones entre los discípulos de Jesús y también esa tendencia de censurar, de discriminar a los que no eran seguidores, los que no eran de su grupo. Ese es el contexto. Y por eso lo que Jesús hace, y lo hemos leído del versículo 42 en adelante, les dice:
¿Cuál es la sal del discípulo? Escúchame, mi hermano, porque esto es para la iglesia, para los discípulos. Ya no es con el mundo, es entre nosotros. La sal del discípulo es sacrificar actitudes y prácticas que no edifiquen a otros seguidores de Jesús. Por eso le dice: hay de alguno que le haga caer, pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿no? O sea, porque Juan había dicho: no, lo hemos impedido, ese no debe predicar, no es del grupo, no es de la IBC. Y el Señor le dice: no se lo impidas. El que no es contra mí está conmigo. Y por eso la enseñanza es: oye, no hagas tropezar. La Reina Valera dice: no seas de tropiezo. La NBI dice: no hagas pecar a los pequeños, a los que recién están empezando en la fe. El versículo principal está en la segunda parte del 50. Que no falte la sal entre ustedes, para que pueda, ¿qué? Para que pueda, ¿qué dice Jesús? Para que puedan vivir en paz unos con otros. Jesús le está diciendo a sus discípulos: miren, ahora les voy a decir cuál es la influencia que ustedes tienen. Cuando ustedes viven en paz, van a poder ganar el mundo. Pero si ustedes se están peleando por el puesto, se están peleando entre: no, tú no eres de nosotros, no te reconocemos como discípulo, no debes predicar. Entonces, ¿qué van a ganar? ¿Qué van a influenciar? Tengan paz. La segunda enseñanza, y este es interesante, escúchame, porque a veces nosotros pensamos que Jesús dijo una gran enseñanza una vez y fue suficiente. No, mi hermano. Cuando tú estudias la vida de Jesús, estudias los evangelios principalmente, te das cuenta que Jesús repitió una y otra y varias veces la misma enseñanza en diferentes contextos. ¿Sabe para qué? Para que pueda ser sembrada en los corazones de sus discípulos. Y acá Jesús ve el problema de la desunión, de la queja unos con otros. Él sabe, él nos conoce. Él sabía quiénes eran estos hombres. Él sabe cómo nosotros tenemos todavía en nosotros mismos esas peleas internas, discriminaciones. Por eso dice: sean sal. Su carácter debe ser un carácter de armonía, buscar la armonía unos con otros, amabilidad, amor, paciencia unos con otros. Por eso la sal del discípulo es: ahora sacrifica aquellas cosas, prácticas, actitudes que no te edifican a ti ni al cuerpo de Cristo. Tú sabes que en el griego, en este pasaje, la palabra hacer pecar o ser de tropiezo es una palabra bien interesante, que la vamos a reconocer rápidamente. Es la palabra escándalo. ¿Le suena parecido? ¿Le suena algo escándalo? ¿Le suena algo? De escándalo, ¿no? De escandaloso. Escándalo es la palabra en griego. Hacer tropezar, hacer pecar. Significa lazo, tentación a pecar, seducción. ¿Y sabe de dónde sale esa palabra? De las trampas que ponían para ciertos animales. Usted se acuerda, mire, trata de imaginarlo, no va a salir acá. Otra vez yo le pongo la imagen, quiero que se la imagine. Imagínense la trampa. Hay un cebo, ¿verdad? Hay un cebo, toda trampa trae un cebo. Pero hay una parte de la trampa, como un palito. Que ese palito, cuando el animal lo golpea, se cae. Y al caerse, la trampa se acciona. Lo deja atrapado. Ese palito, ya, es escándalo. Es escándalo. Es el que activa la trampa. Y Jesús usa esta palabra para decir: no atrapes a tu prójimo, a tu hermano en Cristo. No seas esa pieza que activa que él peque. Porque, hermanos, a veces
no somos conscientes, no damos cuenta, pero estamos siendo de tropiezo. Estamos más bien, en vez de edificar, estamos más bien dañándonos. ¿Cómo, pastor? Bueno, pensemos un poco. ¿Cómo es tu trato uno con otros? ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Cómo es tu estilo de vida? Otros creyentes pueden ver en ti un ejemplo de madurez, de compromiso. O más bien tú dices, bueno, tengo derecho, otra vez, la famosa, ¿no?, tendencia. Yo quiero descansar, yo quiero ver mi partido, yo quiero quedar en mi casa, ¿no? Pero si no te das cuenta, si tú realmente eres sincero, yo soy sincero, puedo estar siendo de tropiezo, hermano, a otros, por tener un cristianismo no comprometido, o estar criticándonos entre nosotros, ¿no? Dicen que los tres problemas que suele haber en las iglesias, ¿no? Uno es, bueno, la práctica del pecado. 2, discrepancia con los líderes. Y 3, problemas entre los mismos hermanos. Eso es algo muy común, pero, hermano, yo creo que tenemos que cuidarnos de no dañarnos entre nosotros. Cuando nosotros estamos en malas relaciones, no nos estamos soportando, no tenemos paciencia unos con otros, eso va a traer sus consecuencias, hermano. Eso va a traer grandes consecuencias espirituales. Por ejemplo, tus hijos no van a querer venir a la iglesia. Conversaba hace años en Lima, en la iglesia donde servimos con mi esposa, con un líder de la iglesia, que sus hijos no venían a la iglesia. Y me dice, pastor, hable por favor con mi hijo. Su hijo tenía 17 años. Porque ya le hemos insistido, le hemos hablado, hasta le he tratado de negociar que venga, pero no quiere venir. Y cuando hablo con él me dice, pastor, ¿para qué voy a ir? Si mi papá y mamá siempre están hablando de usted, del pastor principal, de que no se hacen las cosas bien, etcétera, etcétera. Yo no quiero ir a esa iglesia donde mi papá se siente tan mal. Oh, ya. Siguiente reunión con el papá. Te cuento una historia interesante. Fue una anécdota. Una anécdota de Leonardo da Vinci. Dice que Leonardo da Vinci estaba empezando su famoso cuadro de La Última Cena. Pero una semana antes había tenido un problema, una discusión con un colega suyo, un pintor. No se dice quién era. En esta historia, en esta anécdota que está escrita, dicen, se pelearon, discutieron, como todos artistas dementes. Entonces dice que Leonardo da Vinci va y dice, voy a pintar este cuadro. Y voy a empezar pintando a Judas. Y entonces ve su lienzo y dice, ya sé qué cara le voy a poner a Judas. Y le pone la cara del amigo con quien se había peleado. Y le quedó igualito. Cuando todos vieran a Judas, iban a ver a su amigo. Es que tú sabes que Leonardo da Vinci, pues, te saca te dibuja como foto, ¿sí o no? Y cuando él mira, dice, ya está. Ahí está Judas. Ahora dice, voy a pintar a Jesús. Mira su lienzo y no podía pintar la cara de Jesús. No podía, dice. No, según esta anécdota, dice que él, por más que se esforzaba, no le salía la cara de Jesús. Y se dio cuenta de algo, que es un corazón, en su corazón, él tenía odio, resentimiento contra un prójimo. Él no podía plasmar y reflejar el rostro de Jesús. Así que lo borró
Así que ni vaya a ver el cuadro. No vaya a decir, ahí está la cara de su enemigo. Lo borró. Lo borró y puso otro rostro. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. Porque nosotros no podemos estar en la presencia del Señor y ver el rostro de nuestro Señor Jesús si estás enemistado con tu amigo, con tu hermano en Cristo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo que en los últimos tiempos habrán hombres que aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad, según de Timoteo 3:5. Hablarán de amor, hablarán de piedad, hablarán de que sí, mi hermano, somos una familia, pero en la práctica solo piensan en ellos. Solo son personas que deciden por ellos, egoístas. Y el apóstol va a decir en Romanos 14:19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Eso es ser sal, mi hermano. Yo soy sal cuando me esfuerzo por todo lo que promueva a la paz y a la edificación de todos. Ahí somos sal. Ahí estamos cumpliendo entonces. Ahí estamos cumpliendo el deseo de nuestro Señor. Y tercera enseñanza de la sal, que es carácter. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 35. Lucas capítulo 14, del 25 al 35. Lucas 14, 25 al 35 dice la palabra: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. En este pasaje, el Señor nos dice que somos de influencia cuando dejamos de ser creyentes nominales para ser creyentes comprometidos. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la multitud de seguidores que no se comprometían con Jesús. Mira, si tú ves en el capítulo 14, Jesús está yendo a Jerusalén. Quiero que sepan el contexto un poquito más amplio. Jesús ya entendió que es el tiempo de ir a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Él está comprometido con Dios, con la causa de Dios. Su vida fue preparada para ese momento. Desde el capítulo 13 comienza Jesús a ir a Jerusalén. Por eso en el 13:31, por ejemplo, él está ya a cierta distancia y se pone a llorar sobre Jerusalén. Jesús, por supuesto, mente, corazón, todo su ser está comprometido con la voluntad del Padre. Cuando llega al capítulo 14, se va a la casa de un fariseo, no se dice su nombre, y él también invita a otros fariseos. Pero ellos no estaban comprometidos con Jesús. El pasaje nos habla de que Jesús tuvo que en esa comida, tuvo que llamarles la atención. Porque para ellos sanar en sábado era un escándalo que Jesús hacía. Y llegamos al versículo 25. Y dice que grandes multitudes seguían a Jesús.
Esas multitudes lo seguían a Jesús en su viaje a Jerusalén. Pero las multitudes, ¿saben qué? Eran admiradores, eran seguidores, pero no eran discípulos de Jesús. Y por eso les dice que la sal es mostrar determinación y renuncia cuando el Señor lo pida. Lo hemos leído. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El versículo clave es: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahí la sal, porque al final Jesús vuelve a mencionar la metáfora de la sal, es que si queremos realmente conocerlo de manera personal, profunda, tenemos que tener un compromiso con Él. Tú sabes que en los evangelios, cuando uno estudia los evangelios, por eso es maravilloso leer la Biblia, nunca terminamos de aprenderla. La orden que más repitió Jesucristo en los evangelios, ¿sabe cuál es? Sígueme. La orden que Jesús más repite y que los evangelistas recogen es: sígueme. Y la segunda palabra o la segunda frase o demanda es: el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Esas son las frases que Jesús repitió más durante sus 3 años de ministerio. ¿Cuáles fueron? Sígueme. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Mi hermano, alguien dijo, y me encantó esta frase: estar comprometido al 50% es 100% fracaso seguro. ¿Entiende usted la idea? Si realmente yo no estoy comprometido al 100% con algo, es probable que fracase. Usted se imagina que los 11 jugadores salgan a la cancha. ¿Cuándo es el primer partido de Perú? ¿Cuándo es? Yo no sé, yo estoy medio despistado. ¿Cuándo es? ¿Ah? El 16. Ahí sí están bien atentos, ¿no? ¿A qué hora es? Ya no se hagan, ¿eh? ¿En qué saben? Ya, ahí están bien comprometidos con el equipo, ¿no? Usted se imagina los 11 que dicen: vamos a rendir al 50%. ¿Ustedes piensan que van a ganar? ¿Ustedes piensan que van a salir a ganar, a golear? ¿Con quién juegan? Saben, ¿no? ¿Cómo saben? Sí. Son una Biblia, ¿no? Seguro que tienen su álbum Panini, seguro, ¿no? ¿Cómo están comprometidos? ¿Usted se imagina los 11 que salen y digan: vamos a dar el 50, el 70? ¿Usted qué le diría? Tienes que dar todo para poder tener la victoria. Pero estos discípulos los seguían a Jesús. No, perdón, es seguidores. Seguidores. Les gustaba ver sus milagros. Les gustaba sus enseñanzas. Qué bonito habla. Les gustaba inclusive quizás el ambiente. Pero cuando Jesús le decía: deja tu casa, deja tu padre, deja tu madre, tus hijos. No me pidas mucho. Deja tus bienes y sígueme. Sígueme. Sígueme era la orden que más Jesús da en los evangelios. No, disculpa. Tengo muchas cosas, no puedo renunciar a ellas. ¿Qué diferencia? Cuando el apóstol decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted ve acá compromiso? 100%. Para mí el vivir es Cristo. Significa todo lo que soy, todo lo que tengo es del Señor. Amén. El gran predicador John Wesley, ¿sabe lo que decía? Agárrese bien de la silla, por favor. Agárrese bien. No quiero que nadie se caiga. El gran predicador John Wesley, un hombre de Dios, un hombre que predicaba lleno del Espíritu Santo, la gente se convertía. No la gente, ciudades se convertían. Ciudades enteras, un hombre de avivamiento. Pero él sabía esto, conoce el corazón del hombre. Y él decía lo siguiente: la última parte del hombre que se convierte es su bolsillo. ¿Cuántos dicen amén?
Ahí todos tragamos saliva. Que cuando Dios nos pide el 100%, es el 100%. Ay, no, pastor, yo no puedo diezmar. Todavía no, esa parte no me la he aprendido. No me convence la Biblia. ¿Cuánto le has dado al Señor? ¿Cuánto de tu vida le has dado? Mira, voy terminando. Porque esto quiere el Señor. Quiere tu compromiso, quiere tu corazón. No quiere tus cosas, quiere tu corazón. Para que todo pueda tener orden, sentido. Seguramente te acordarás de esta famosa imagen. Dice que un profesor quiso enseñarles a sus alumnos una lección de vida. Y en un frasco metió esas piedras grandes, piedras bien grandes. Y luego le dijo, ¿ustedes creen que, lo llenó ya? Le dijo, ¿ustedes creen que puede entrar algo más en este frasco? Y los alumnos dijeron, no, ya no entra, ya las piedras grandes lo han llenado todo, lo han copado todo. Y cogió esas piedras chiquitas que usted ve ahí, a mi izquierda, y las metió y entraron, ¿no? Por los orificios. Dijo, ¿ustedes creen que pueden entrar algo más? No, ya no, pues ya, la piedra grande y la piedra chiquita llenó todo. Y echó arena. La arena entró. ¿Ustedes creen que puede entrar algo más? No, ya, profesor, ya con la arena se llenó todo. Y echó agua. Y el agua también ocupó su espacio. Y le dijo, ¿cuál es la lección que nos da esta práctica? Y uno de los alumnos dijo, ya, hay que agendar las cosas, hay que poner todo en orden. No, esa no es la lección. La lección es, si tú pones las piedras grandes primero, todo lo demás ocupará su lugar en su medida justa y precisa. Si tú pones la arena, por ejemplo, primero, y llenas el frasco, ya no te entra nada, ¿verdadero o falso? Ya no te entra nada. Cuando Jesús dice, sígueme, el que pierda su vida por causa de mí, te está diciendo, yo soy esa roca, yo soy esa piedra. Las piedras que el Señor nos pide que pongamos primero es la fe en Dios, es el compromiso, es el servicio, ¿me entiende? Y todo lo demás va a encajar en tu vida. Pero cuando tú pones primero lo demás, la añadidura, no va. Vas a estar estresado. No vas a poder ser un cristiano comprometido. Tú sabes que, voy a terminar, el año pasado empezamos un desafío grande acá en la iglesia. Esta iglesia para mí es una bendición porque, como se lo compartí a unos hermanos en el ayuno, verla crecer, verla madurar, hermano, para mí es una enseñanza y es de un ánimo tremendo. Esta iglesia, hermano, está dando pasos de fe, de compromiso. Usted sabe cuál fue uno de los grandes pasos: hacer un segundo culto. Fue un gran paso, un gran sacrificio. Y el año pasado estábamos orando porque dijimos, Señor, vamos a abrir las iglesias en casas. Vamos a pedir a hermanos que den su casa por un año. Y oramos y empezamos a tocar puertas. Gracias a Dios, Señor, varios obedecieron, se comprometieron al 100% con el Señor. Pero un hermano nada más, mira, de todos, que yo lo llamé y le dije, hermano, usted podría dar su casa. Me dijo, ¿cuánto tiempo? Un año. Y le expliqué que eran determinados meses. Y me dijo, no. Y esta frase la tengo grabada. Me dijo, Arcadio, es imposible que alguien te dé su casa por un año. Y yo le dije, gracias, hermano, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. El año pasado empezamos con 11 hogares, las iglesias en casas. Y este año, por la gracia de Dios, tenemos 15 casas. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? ¿Se da cuenta? Yo soy muy bendecido cuando veo una iglesia que se levanta en fe, que se compromete y que le entrega todo al Señor. El Señor no nos va a fallar, hermanos. Amén. Ahora, esto es posible
por el Espíritu Santo que va trabajando en nuestro carácter. Si tú y yo queremos influenciar en los demás, pero no estamos llenos del poder y de la vida que el Espíritu Santo produce en nosotros, vamos a fracasar. Solamente con el Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te está sembrando la palabra. Dice, esto tiene que dar fruto en tu vida. Y en tu corazón. Y te va transformando en un verdadero discípulo. Ahí vamos a ser influencia, hermano. Ahí vamos a ser la sal ante el mundo, en la iglesia. Y vamos a crecer en compromiso. Termino con esta pregunta. ¿Cuánta sal necesita tu familia? Pídesela al Señor. Su Espíritu Santo va a trabajar tu carácter. Como lo hizo con Moisés, como lo hace conmigo y con cada uno de nosotros. Vamos a crecer y vas a madurar. Y la última, ¿cuánta sal crees que necesita Arequipa? El Señor nos ha puesto en esta ciudad para ser de bendición. Dios nos ha bendecido para ser de bendición Arequipa. Pero antes de pensar en hacer, esa es la parte de la luz que la vamos a tener de acá a unas semanas. La luz habla de las buenas obras. Pero antes de hacer, de brillar con la luz, las buenas obras, el Señor dice, refleja mi carácter en ti. Y vas a ver los cambios, hermano. Vas a ver los cambios tremendos. Una mujer, termino con esto, una mujer tenía la costumbre de gritar mucho en su casa y no se daba cuenta. Todo el mundo le decía, qué gritona que eres, ¿no? Creo que las mamás me entienden, porque es algo natural, ¿no? Mamá que no grita no es mamá, dicen, no, por favor. Pero esta es una prueba del poder de Dios, ¿no? Cuando ella entendió, dijo, de verdad que cuando yo grito, yo me siento mal, después viene el remordimiento, mi familia está tensa, ¿no? Hasta mi esposo ya está ya con agüita de azar, o sea, imagínate, pues. Pero ella entendió eso y le pidió al Señor un carácter amable, paciente. Y después compartió de que ahora ella tiene una paz, una tranquilidad, que ya no está gritando. Y su familia, todos están felices, pues, ¿no? Ahora. Eso es ser influencer, hermano. Cierra tus ojos, vamos a orar.